Saludos, profesor y compañeros. Mi nombre es Gina Milagro Rojas Cuñas y somos el grupo 9. A continuación responderemos algunas preguntas. ¿Cuál es la postura asumida por el equipo? Nosotros consideramos que la corrupción afecta de manera irreversible a nuestro país, ya que ocasiona el abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y entre otros aspectos importantes. Del mismo modo, aclarar que la corrupción comenzó en nuestro país desde hace décadas y aún en la actualidad se mantiene como uno de los más grandes problemas que enfrenta el Perú. Como ejemplo de ello es uno de los casos de corrupción que se dio en la época colonial, que fue afectando a la administración y a la explotación de los recursos de nuestro país. Inclusive los monopolios y el comercio ilegal incentivaron a que los funcionarios coloniales al contrabando para beneficio personal, ya que España establecía privilegios económicos tanto para comerciantes y empresas. Asimismo, la corrupción impide el crecimiento económico debido a que infringe algunos de los derechos humanos, aumenta de manera excesiva la pobreza y genera sobre todo la desigualdad y desconfianza en las personas. Por tal motivo, consideramos que es necesario combatir contra la corrupción, es decir, con los cargos de alto mando, como es el Poder Judicial, los jueces, congresistas y entre otros más, ya que solo buscan beneficios propios sin importar que pueden afectar a la economía de la población. Los ciudadanos solo buscamos un país justo donde se trabaje a beneficio de la población y no abusen de su autoridad. Hola, soy Dani Romero y hablaré sobre la postura que tenemos como grupo frente a la corrupción en el Perú. Nosotros adoptamos una postura crítica ante el tema mencionado. Lo escribimos como una desgracia que sucede desde hace muchos años y actualmente sigue presente en todos los niveles de gobierno. Ha obstaculizado totalmente el desarrollo económico y social de nuestro país. Además, también señalamos que la corrupción ha perpetuado la desigualdad y de ese modo afecta la provisión de servicios básicos, la calidad de la educación y la salud. Destacamos también la falta de autoridades que den soluciones reales y justicia a estos problemas en un corto y largo plazo. Sin embargo, muchas veces son las propias autoridades las que cometen diversos actos de corrupción y entre ellos dan un mal uso de su poder, no permitiendo las investigaciones pertinentes. Además, la corrupción ha debilitado el sistema de justicia y ha permitido la impunidad de delitos muy graves tales como el narcotráfico. En resumen, estamos en contra de esta preocupante situación en el país. De esta manera concluyo mi aporte y le doy paso a mi compañero siguiente. Mi nombre es Aixa Rosales y yo comentaré sobre los presidentes consultados y cómo es que apoyaron a nuestro ensayo, es decir, qué acciones tuvieron en este tema de la corrupción en el Perú. Primeramente mencionamos el oncenio de Augusto Leguía en los años 1908, 1912 y 1919-1930. En este segundo periodo se multiplicaron las acusaciones de corrupción para este presidente, ya que empezaron a salir a la luz que se empezó a otorgar concesiones y contratos públicos a amigos y familiares con la intención de adquirir enriquecimiento personal ilícito durante su gobierno. También se cree que este presidente utilizó su posición para tener beneficios económicos a través de negocios y acuerdos de dudosa procedencia. También se menciona al presidente Alberto Fujimori. Sabemos que este político gobernó en Perú desde 1990 hasta los años 2000. Su reinado produjo diversas acusaciones de corrupción y violación de los derechos humanos. En el año 2000 se difundieron los famosos Vladivideos. Estos videos donde se mostraban a Vladimiro Botecinos, quien era su asesor, mano derecha y jefe de la Inteligencia Nacional, sobornando a funcionarios políticos y medios de comunicación con la intención de favorecer el gobierno de Fujimori. Los miembros de Fujimori también se involucraron, se vieron afectados, acusados de desviación de fondos para los beneficios personales de ellos mismos o para financiar las campañas de este presidente. Aparte de la corrupción, este presidente también fue acusado de violación de los derechos humanos bajo el contexto de la lucha contra el grupo de Sendero Luminoso, puesto que se realizaron ejecuciones extrajudiciales y se cometieron abusos contra los derechos de las personas con el pretexto de combatir el terrorismo. Hola, buenos días, profesora, compañeros en general. Pregunta 3. ¿Qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? 1. ¿Es posible que se hayan descubierto nuevos casos de corrupción que involucran a funcionarios de alto rango, lo que podría haber aumentado la conciencia pública del problema? 2. En el país podría haberse llevado a cabo nuevas reformas y políticas
para combatir la corrupción con el fin de fortalecer las instituciones y mejorar los mecanismos de control y sanción. 3. El sistema de justicia y la promoción de la transparencia pueden haber mejorado para aumentar la rendición de cuentas y combatir la impunidad en casos de corrupción. 4. La sociedad civil podría haberse organizado y movilizado para exigir mayores acciones y transparencia en la lucha contra la corrupción, lo que podría haber afectado a la agencia política. 5. Es posible que los organismos internacionales y otros países hubieran prestado mayor atención y cooperación en el Perú para abordar la corrupción transnacional, como en el caso de Odebrecht. Bueno, estos cambios son suposiciones generales basadas en la corrupción de nuestro ensayo. Muchas gracias. Mi nombre es Heidi Samaniego y les responderé la pregunta número 4. ¿Qué permanencia se identifica sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Pues bueno, en el Perú actual la corrupción ha generado varias consecuencias y problemáticas que se han consolidado como permanencias en el país. Algunas de estas son: 1. La desconfianza ciudadana. La corrupción ha minado la confianza de la población en las instituciones públicas y en los líderes políticos. Existe una sensación de impunidad y falta de transparencia que ha llevado a un alto nivel de escepticismo hacia el sistema político. Número 2. Altos niveles de impunidad. A pesar de los avances en la lucha contra la corrupción, aún persiste la impunidad en muchos casos. La falta de sanciones efectivas y el poder de ciertos grupos de presión ha permitido que algunos funcionarios corruptos evadan la justicia. Número 3. El debilitamiento de la institucionalidad. La corrupción ha debilitado las instituciones estatales, tanto en su capacidad operativa como en su legitimidad. La compra de favores y la influencia indebida ha generado un debilitamiento del Estado de Derecho y una falta de separación de poderes. Número 4. Desarrollo económico limitado. La corrupción ha afectado negativamente el desarrollo económico del país. Los actos de corrupción como el soborno y el nepotismo han desalentado la inversión extranjera y la generación de empleo, lo que repercute en el crecimiento económico sostenible. Número 5 y último, la brecha de desigualdad. La corrupción ha contribuido a aumentar la brecha de desigualdad en el Perú. La distribución injusta de recursos públicos y la falta de acceso de servicios básicos derivados de actos corruptos han incrementado la pobreza y la exclusión social. Bueno, eso sería todo. Gracias.